En Propuesta Semanal contamos con la participación del ingeniero Tobías Crespo, diputado al Congreso por la Fuerza del Pueblo, un diputado con mucha eficiencia. Él fue el autor de la nueva ley de tránsito, que vamos a hablar un poquito de eso, y de muchísimas otras cosas. Muy buenos días, Tobías, encantado de tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, ingeniero, por invitarme de nuevo a este espacio. Pues muy agradecido y también pues saludando a los televidentes que siempre le siguen durante mucho tiempo los fines de semana. Exactamente. Bienvenido, Tobías. Y Ana Patricia está desde su casa. Falta un poquito como de luz ahí. Bueno, Tobías siempre tiene un proyecto entre manos y se faja y lo saca. Ahora tiene un proyecto ambicioso, porque es muy ambicioso. Se decía en el otro de tránsito que había demasiado interés. En este todavía hay más interés, que es una nueva ley de telecomunicaciones. Afortunadamente tú eres de ese sector, tú has trabajado en comunicaciones, tienes una empresa de telecomunicaciones, así que tú manejas la tecnología. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, saludando a Patricia, ¿verdad? Que no la habíamos saludado. Bueno, nosotros desde hace un tiempo, ingeniero, hemos estado haciendo una legislación comparada del sector de las telecomunicaciones y sobre todo del marco jurídico del derecho a las telecomunicaciones, que es la actual ley 153-98, y en ese aspecto, esa ley en su momento fue un marco jurídico que vino a resolver un problema que se suscitó a inicio de los años 90, cuando en el gobierno de Balaguer se le da una licencia a Telepuerto San Isidro, que se llamó Tricom, para operar una empresa de telecomunicaciones que entró en conflicto con la empresa Codetel de ese momento, por un tema de interconexiones. Hubo muchos conflictos, incluso hasta violentos, que llevaron a que el secretariado técnico de la presidencia pues solicitara a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo internacional apéndice de las Naciones Unidas, a que le sometiera un borrador de una propuesta para una ley que en ese momento en todos los países del mundo y de América Latina se estaba pasando por un proceso de apertura al libre mercado, la desregulación del sector, y en República Dominicana teníamos un monopolio privado, un monopolio puro. Sin embargo, en la mayoría de los países las telecomunicaciones la dominaba el Estado, el gobierno, es decir, eran empresas del Estado que suplían los servicios. Aquí había un caso totalmente diferente a todo lo que estaba pasando en el mundo, pero había una corriente sobre esa máxima de aperturar, promover la inversión extranjera y que nuevos entrantes participaran en el sector, que se redujeran los precios y que se mejorara la calidad del servicio. Esa ley, que ya tiene 23 años, nosotros con el análisis que hemos hecho, que busca adecuarlo a la Constitución del año 2010, que establece una nueva normativa, derechos garantistas con respecto a las telecomunicaciones y su uso también, y sobre todo que en aquel momento se le quería dar muchas atribuciones, y se le dieron muchas atribuciones a lo que hoy se llama el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel. Ya ha pasado este tiempo de 23 años y considerando que posterior al año 1998 se han aprobado diferentes leyes especiales, como es la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Crímenes de Alta Tecnología o Ciberdelincuencia, la Ley de comercio electrónico y firmas digitales, la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración, que es el derecho administrativo. La ley 153-98 no está ajustada a esta nueva normativa del derecho administrativo. También la ley que protege los datos de las personas que están asentados en los archivos, es decir, que tiene que ver con la privacidad y el consentimiento para que los datos suyos no puedan ser utilizados sin su consentimiento. La ley que crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, la ley de procompetencia. Si usted se da cuenta, todas estas leyes fueron posteriores a la ley 153-98. Entonces, nosotros en un trabajo que ha sido nuestro trabajo de tesis también, para graduarnos de licenciado en Derecho, que estuvimos en esta semana presentando y defendiendo esta tesis, pues desprendió este texto que nosotros lo sometimos a... Perdón, una buena combinación, ingeniero. Bueno, ahora una combinación muy difícil, ingeniero constitucionalista, como dirían, pero como uno es legislador, político también, le ayuda mucho el tema del derecho, porque el derecho transversalmente se vincula con todas las actividades. De antes de nacer, ingeniero, usted tiene derecho, y después que muere,
los hijos suyos sí, tienen derecho a través de ustedes. Así que es una carrera de mucha aplicación. Y en este sentido, pues nosotros depositamos ese proyecto de ley que crea el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, para que posiblemente en los próximos 20 o 30 años, entendiendo que este es un sector que va a demandar cambios muy profundos. Nosotros con esta pandemia, cambios que se proyectaban que se dieran en 10 años, en 5 años, lo vamos a ver en 1 año, en 2 años, como mucho en 3 años, lo que significa que la expansión vertiginosa de lo que es el Big Data, lo relativo a la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la teleeducación, el teletrabajo, la telemedicina, la biotecnología e incluso la neurotecnología, va a llevar a que la aplicación de las tecnologías sea importantísima, sobre todo que ahora se está dando un concepto de la transformación digital, es decir, las empresas, los negocios, sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, van a necesitar mucho de la tecnología para hacer el cambio de análogo a digital y mejorar sus procesos, reducir costos, mejorar los ingresos, mejorar su imagen, mejorar la calidad del servicio. Es decir que si nosotros nos vamos a los países del G7, son los que invierten el 80% en tecnología y por eso son países desarrollados, porque apuestan a esto. Yo aquí voy a entrar a una crítica a un decreto que muy reciente del Poder Ejecutivo, donde manda a la OTI, que era la Oficina Presidencial para las Tecnologías de Información y Comunicación, lo manda al MAT, al Ministerio, en el año 2004, en el segundo gobierno del expresidente Fernández, visto o visualizando que las tecnologías son un elemento fundamental para el desarrollo y que no puede ser únicamente visualizado, porque entramos entonces en una miopía como una herramienta o un medio únicamente para las instituciones del Estado, donde se pueda proveer lo que es gobierno abierto, gobierno electrónico, gobierno digital, y que del Estado se provea la agenda digital. Fuera de ahí, entonces, nosotros tenemos uno de los aspectos más importantes, que es cómo lograr que los ciudadanos tengan acceso al Internet. Esta ley declara, ingeniero, el acceso a Internet como un servicio básico, que solamente estaba la telefonía, por eso esa ley era una ley de telefonía. En esa ley no estaban establecidos los aspectos del Internet, de la ciberdelincuencia, de la data, de la televisión digital. Esta ley promueve la transición a la televisión digital, que las empresas como esta puedan cambiar sus transmisores y sobre una portadora liberar 3 veces el espectro, es decir, digitalizar las transmisiones, pero eso va a llevar a que el Estado tenga que darle incentivo a las empresas para que puedan hacer por fase la migración a la televisión digital, y a los usuarios que no tienen muchos ingresos a través de los programas sociales, subsidiarle los Smart TV, que le permite convertir su televisor en un terminal inteligente y ya tienen acceso a Internet. Cuando tú le das la capacidad a una persona de, como le llaman los economistas, del primer y segundo quintil, de pocos ingresos, de tener acceso a una conexión de Internet, le está dando la posibilidad y la probabilidad de un amplio nivel de desarrollo que solamente lo podría tener si tiene mayores ingresos. Es decir que esto también va a liberar espectro radioeléctrico para que se pueda dar no solamente el 5G, como está anunciando el gobierno, es decir, la tecnología celular de 5ª generación para dar mayor ancho de banda y menor retraso en las aplicaciones, sino también que puedan venir nuevos entrantes, que pueda promoverse la inversión extranjera. Usted sabe, ingeniero, que en el sector, por ejemplo, de las comunicaciones móviles, no puede haber una competencia efectiva y sostenible porque el mismo espectro radioeléctrico está muy limitado. Se tienen 6 bandas de frecuencia, las cuales ya están asignadas, lo que limita solamente 6 prestadoras en la parte móvil. Entonces esto puede motivar que vengan inversiones a competir. Pero para eso es cierto que tendría que generarse la televisión digital para liberar esas bandas. Exactamente, y si no se da, entonces el INDOTER, el órgano regulador, tiene que entonces negociar con algunas empresas que tienen asignadas frecuencias, pero que no las están utilizando, para que a través de algún acuerdo sobre los contratos que ya existen, pues utilizar esas frecuencias para poder dar el 5G. Y van a venir más generaciones, vendrá la 6G, porque yo recuerdo cuando estaba en una de las principales empresas de telecomunicaciones que yo entraba en el 1G, es decir, del 1G ya hemos llegado al 5G y van a venir más avances. Es decir, pero el 5G está a la vuelta de la esquina como lo ha pintado el gobierno.
Mire, ¿o hay que hacer mucha inversión? Siendo honesto, hay que hacer muchas inversiones, no es tan fácil, porque principalmente si el gobierno invierte en aquellas zonas carenciadas, porque ¿para qué era el Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones? Precisamente durante 23 años eso debió utilizarse para llevar la conexión no solamente de telefonía, sino también de internet a zonas muy apartadas como la isla Saona, vengan a ver en Duvergé, en Partido, en Montecristi, donde no haya acceso a telefonía y no hay acceso a internet, esos fondos debieron llevarse hacia esas comunidades apartadas. Pero que si tú instalas el 5G, generalmente si se le deja todo al sector privado, solamente se va a instalar en las grandes urbes, donde hay mayor capacidad de consumo por un tema de costo-beneficio. Pero nosotros entendemos que ya provisto el 5G, la transmisión, la migración a la televisión digital, se va a poder incluso sobre esas frecuencias que se liberen entrar nuevos servicios, que también va a beneficiar a otros tipos de comunidades que puedan utilizar el espectro radioeléctrico. Es decir, es una ley transformadora, es una reforma, no una modificación puntual. Estamos hablando de 156 artículos. Nosotros creamos un Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación y una superintendencia que garantice no solamente la regulación de los recursos escasos, como son el espectro radioeléctrico, los nombres de dominio de la República Dominicana, el plan de numeración, sino también que garantice los derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores. En ese proyecto de ley se establecen de manera muy puntual todos los derechos que tienen el Estado debe proveer y garantizar a los consumidores, a los usuarios, a los clientes, y también el derecho a la competencia, porque en este sector, que es una industria muy especializada, es un derecho muy especializado, aunque es un derecho general, tenemos una regulación económica, por un lado, ¿verdad?, para evitar posiciones dominantes de mercado, monopolios, oligopolios. Tenemos una regulación técnica que tiene que ver con el tema de los estándares, la homologación de equipos, el uso del espectro radioeléctrico, la gobernanza del Internet, por ejemplo, y de los dominios. Pero también tenemos una regulación de acceso, de cómo el órgano rector y el órgano que establece las políticas públicas, el órgano regulador, garantizan el acceso al Internet a toda la población. Nosotros en la ley declaramos, como le dije anteriormente, el acceso a Internet como un servicio básico que permita garantizar otros derechos fundamentales, como es el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y otros derechos que transversalmente la tecnología como medio, como herramienta, pueden proveer. Pero pasar a 5G, migrar a esa tecnología cuando todavía en el país el 3G y el 4G todavía resultan un poco deficientes, y se ha quedado demostrado ahora con sí, este tema de la conectividad y este tema de los niños estar tomando la mayoría de clases en línea. O sea, ¿tú crees que realmente el país se puede abocar a algo tan ambicioso? Yo creo que se puede. Este país, Patricia, es muy early adopter, como dice, muy adoptador de las tecnologías, es muy comunicador, es muy hablativo, ¿verdad? Muy desde el punto de vista de adopción de las tecnologías, pero lo que no debemos llevar es a la publicidad engañosa. Es decir, que actualmente nosotros ni siquiera estamos en 4G. Si nos vamos a la realidad, lo que estamos en 2.5, en algunas conexiones nosotros pudiéramos estar en 3G. Es decir, que hacer el salto de 2.5, de 3G a 5G, debe irse primero por 4G, o lo que le llaman el LTE, que en algunas conexiones muy próximas a las celdas tú puedes tener, pero habría que ver si te garantizan el ancho de banda. Es decir, ¿qué estamos hablando de 5G? De tú tener 10 gigabits por segundo con un retraso en milisegundos de 10 milisegundos, lo que implica que aplicaciones como el transporte automatizado, la inteligencia de los negocios, el data mining, el big data, la telemedicina, el Internet de las cosas, lo que le llaman el Internet de las cosas, que ya estamos hablando de conectar objetos, de conectar personas, conectar y monitorear vía remota, la domótica, la robótica. Es decir, la demanda de ancho de banda que va a tener, se proyecta que en los próximos 3 años el Internet de las cosas va a conectar más de 26.000 millones de elementos. Cuando decimos elementos, no solamente son computadoras, porque en los inicios, ¿qué fue el Internet? Una red de redes que conectaba máquinas con máquinas, terminales con terminales. Entonces ya ahora eso ha ido moviéndose hacia la frontera de entonces aplicaciones que tienen que ver con
todo lo que en un entorno de inteligencia y de manejo de, más que de la data, de la información, del conocimiento y de la inteligencia. Es decir, que nosotros, desde el punto de vista de República Dominicana, si está la voluntad política, si están los recursos, si es prioridad desde el gobierno, porque también hemos anunciado, por ejemplo, la migración de la televisión digital desde el 2000, creo que del 2012, en varias etapas, y todavía no se ha dado. Es decir, si no hemos dado un salto que yo lo considero que es menos tortuoso, traumático, como es la TDT, la televisión digital terrestre, al darlo a 5G va a implicar fases, y esas fases posiblemente no sean en 4 años, siendo realista. Tobías, la ley de tránsito de la cual tú fuiste un incansable trabajador, ¿tú crees que realmente las autoridades han aplicado correctamente las sanciones, se han aplicado correctamente las leyes? Aquí siempre se crean muchas leyes, pero al final lamentablemente ninguna se ejecuta como debe de ser. ¿Tú crees que esta ha sido una ley exitosa? Bueno, mira, las expectativas nuestras con la ley 6317 no han sido satisfechas, lo hemos dicho incluso creo que en este mismo programa anteriormente y en otros programas, porque nosotros le dedicamos más de 4.000 y pico de horas de trabajo, con 15 legisladores que nos dedicamos de manera muy profesional a trabajar esa ley en la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial que yo presidí durante 6 años. Pero también en el Senado se trabajó mucho, consultamos al país, a todos los sectores empresariales, a los transportistas, ONG que trabajan con víctimas de accidentes de tránsito, los taxistas, los motoconchistas, las instituciones que se desaparecieron. Es decir, esa ley eliminó 5 entelequias que más que aportar lo que hacían era entorpecer el desarrollo del sector. Creó una primera ley de transporte, no teníamos una ley de transporte, no teníamos una ley de seguridad vial, ni teníamos una ley de movilidad, teníamos una ley 241 que ya 50 años después estaba obsoleta. Entonces, nosotros mantenemos esa aspiración del trabajo que se hizo en el Congreso de la República para que el Estado pueda, con este marco jurídico, en los próximos 20 o 30 años, poder aplicarla. En la gestión anterior se hizo muy poco, los últimos 3 o 4 años la gestión anterior, pues aparte de que se pudo promulgar la ley y aprobarla, perdimos 4 meses para designar a las autoridades del Intran, y la transformación de la AMEA a la DGC fue 4 meses después que se designó, pero también de 32 reglamentos que hay en esa ley solamente han sido aprobados 6, faltan 20 y pico. Ahí es donde está parte del problema. Exacto, faltan 20 y pico. El Intran dice que la mayoría ya están en el Poder Ejecutivo, en la consultoría jurídica, que han sido trabajados, que han sido sometidos, como establece la ley, a un proceso de consulta, pero no están esos reglamentos, aunque la ley dice, para evitar un vacío jurídico, que en lo que se aprueban los reglamentos, los que existían, pues se mantienen, aunque hay muchos reglamentos nuevos en esa ley que no existían. Es decir, que ahí hay un vacío donde la autoridad debe trabajar de manera muy intensa. En cuanto a lo del régimen sancionador, Patricia, no se ha entrado mucho. Nosotros a veces le exigimos mucho al Intran, que tiene la mayor responsabilidad en el cumplimiento de esta ley, la DGC, que vigila las vías, monitorea y llena el acta de infracción de las violaciones, pero también el Ministerio Público, los fiscalizadores de tránsito, la Procuraduría General de la República, que es quien cobra las multas, que establece el procedimiento, ¿verdad?, para el régimen sancionador, y la justicia, que es en los tribunales especiales de tránsito o en los juzgados de paz, que es donde se dirimen los temas de tránsito, porque eso son temas que aunque son penales, son de simple policía o contravencional. No son lo que se llaman homicidios o delitos, sino un homicidio voluntario o un homicidio culposo. Y en ese aspecto tiene gran responsabilidad la justicia, los jueces, los fiscales, pero también en esa ley, Patricia, en 126 artículos establece el Intran y los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que jugar su rol en lo que es la movilidad sostenible en el territorio, desde el punto de vista de las personas, de las mercancías, del transporte de carga, de una movilidad sostenible a nivel de peatones, de bicicletas, de motocicletas, instalando y dando mantenimiento a los semáforos, haciendo reordenamiento vial, el cambio de las vías que se ha visto mucho ahora en el Distrito Nacional, también la señalización horizontal y vertical de las vías urbanas y todo lo que son las soluciones viales que en un momento dado, bajo un estudio de tráfico, la sala capitular de cada alcaldía
debe aprobar. Es decir, que aquí esta ley le da responsabilidades a todo el mundo y cada quien tiene su cuota de responsabilidad. La expectativa nuestra, ingeniero y Patricia, era que en 5, ya esta ley lleva 4 años de promulgada, 5, 7, no esperar a 10 años, se vieran cambios fundamentales. Y se puede. Mire, yo viajé hace una semana o 2 antes de Semana Santa a La Romana y me entusiasmé como esa alcaldía ha logrado algo tan simple que no requiere recursos. Lograr que la gente, los conductores parqueen el vehículo en un solo lado y evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, el doble parqueo. Esa es una de las desgracias de las vías. Sí, cuando tú logras imponer, que lo establece la ley, el parqueo en un solo lado, bajo un estudio que te diga si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, tú liberas capacidad en la vía, es decir, mejora el nivel de servicio, pero también hay un adesentamiento de la zona, los peatones, las mismas motocicletas, tú ves que la capacidad de la vía, sobre todo si tú estableces que sean de un solo sentido, porque en esa ciudad, como dije, vi que había un plan de reordenamiento vial. Y yo dije, ¿por qué si en La Romana se puede? No puede darse en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, en la circunscripción 2, en la 3, en Santiago, en el Gran Santo Domingo. Es decir, voluntad política, decisión de las alcaldías que junto con la DGCET y el Intran establezcan eso. Con esa simple decisión de fiscalizar y tomar esas decisiones, nosotros veríamos un mejoramiento fundamental. Porque, ¿qué pasa? El tránsito no se resuelve desde oficina, desde un aire acondicionado. Hay que salir a las calles, a hacer estudios, a hacer cambios y hacer lo que le llaman prueba y error. Si la solución no da, pues retomar y ver cuál sería la próxima solución. ¿Por qué? Porque a veces los estudios de tráfico te dan una solución, pero no toma en cuenta la parte cultural, la parte social del dominicano, que de por sí es muy violador de la ley, mucha imprudencia. A veces el imprudente solamente entiende con una barrera física. Tú le puedes poner la línea amarilla, sí, la doble línea amarilla, le puedes poner una vía, le puedes poner el semáforo, lo puedes poner en rojo intermitente o en amarillo intermitente. ¿Y qué va? Realmente la única forma que un imprudente lamentablemente entiende es con una barrera física, que no debemos llegar a esos niveles. Cuando yo fui director de tránsito tuvimos que hacerlo en el peaje, por ejemplo, poniendo los reductores de velocidad, las famosas boyas que se estrellaban muchos vehículos contra el peaje. Recuerdo una vez que para los equipos del Paso Rápido, del ICIPA, recién instalado, al otro día se trayó un camión y una inversión de $300,000 se perdió, que se extrayó. Pero también nosotros los muritos en la López de Vega, en la Tiradentes, tuvimos que ponerlo. Pero cuando tú ves que la autoridad llega a ese nivel de poner barrera física, te dice cómo nosotros nos estamos comportando en la vida. A eso es que no deberíamos nosotros estar abocados. Entonces, entendemos que se puede hacer más, que no se ha hecho lo que se ha debido hacer. No todo es recurso. Yo entiendo, Patricia, que si se mantiene o si hay voluntad política, pero la voluntad política no es decirlo, es hacerlo y proveer recursos, porque como la voluntad política se expresa, asignando recursos al Intran, a la DGC, a las alcaldías, a la Procuraduría. Si se forman a los transportistas en cada uno de los niveles de la categoría, como establece la ley, que da un plazo de 4 años a la escuela Eneviar para formar a todos los choferes, si se forman a los profesionales del Intran y de todas las instituciones públicas, si se aplica el régimen sancionador y si se lleva la educación vial, como establece esa ley, a las escuelas como contenido de asignatura, pudiéramos ver en una generación media, sobre todo con la última medida, que es la educación vial a nivel inicial, a nivel básico y a nivel medio, nuevos peatones, nuevos conductores y nuevos pasajeros. Esa es la aspiración nuestra, que sigue latente, aún no se hayan satisfecho nuestras expectativas de todos los que trabajamos ahí. Tú mencionaste, espérate, Ana Patricia, porque es algo, tú mencionaste lo del cambio de vía. Uno vio que en Naco hubo el cambio de vía, pero entonces el tapón se fue a la Ortega y Gasset y a la Tiradentes. Ahora se están planteando otro cambio de vía y uno bastante grande, que es el de poner la Churchill en una dirección y la Abraham Lincoln en una dirección. En esa nosotros estamos opuestos, porque ya cuando fuimos director general de tránsito hicimos los estudios.
¿Qué pasa? Lo que está planteando la alcaldía, que para poner un bulevar, no sé si la ciudadanía está demandando eso en la Churchill con la Lincoln, porque hay tantos problemas que yo no sé cómo la alcaldía se embarca en crear más problemas, porque ya para la alcaldía, a la Secretaría General del Ayuntamiento que está estableciendo eso, ya esos estudios se han hecho y han dado la imposibilidad de poder ser aplicado, porque ¿qué es un par vial? Un par vial debe iniciar desde el origen al destino el mismo trayecto, y en la Lope de Vega hay un tramo en la Lira que gira, en la Lincoln, que gira a la derecha, que se divide un 40% los vehículos, lo que no te permite a ti establecer un verdadero par vial, que es una solución norte-sur, sur-norte, o este-oeste, o este-este, porque nosotros tenemos un gran problema en el Distrito Nacional, que la única vía que baja del norte hacia el sur es la Máximo Gómez, la hermana Mirabal, desde Villamella hasta el Malecón, es la única. Después, cada una de las vías tiene un corte de manera irregular, lo que evita que las alcaldías o el Intran puedan dar de manera adecuada lo que se llama un par vial, porque correspondería, por ejemplo, que la Núñez sea de un sentido y la que le sigue, que es la Churchill, de otra. Yo vería más procedente la Lope de Vega con la Tiradentes, que están más próximas, Ortega y Gasset con Máximo Gómez, pero el origen y el destino no son concurrentes. No sé si me explico. Es decir, para tú dar un par vial y que sea efectivo, debe el origen y el destino iniciar y terminar en el mismo punto, pero no solamente eso, debe anunciarlo con tiempo. Por ejemplo, esos cambios que usted establece que se ha movido es porque no tomaron en cuenta que el tránsito, la movilidad no es determinística, es probabilística. Y al ser probabilística, usted no sabe la cantidad de vehículos que en esas vías del entorno de Naco, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo que se cambien los sentidos y las direcciones, pero que establezca el plan y que ese plan se le presente a la ciudadanía, se le informe previo. Se monitoree por 3 meses, se fiscalice con la DGC, y si alguno de esos corredores no da la solución, que la autoridad sea lo verdaderamente responsable, y en aquello donde no dé, lo eche para atrás. Ahora, aquellos que funcionen, pues se mantengan. ¿Por qué usted ve que se mueve al otro sitio? Porque cuando usted interviene un punto a nivel de movilidad, usted le está alterando la planificación estratégica del recorrido de un conductor. Sí. Y ese conductor entonces de manera inadvertida, y a veces uno ni siquiera entiende muchas situaciones de los conductores, le rompen el diseño de ese cambio de dirección. Por eso es que hay que verlo no puntual, sino relacional. Por ejemplo, si usted en la Churchill establece el par vial que se piensa hacer, hay que ver cómo eso va a impactar al Evaristo Morales, va a impactar al Serrayé, va a impactar Piantini, va a impactar Naco, en todo ese tráfico que se va a dirigir hacia esas vías aledañas, a esas vías urbanas. Entonces es todo un elemento sistémico integral que debe analizarse, no de manera puntual. Adelante, Ana Patricia. Tobías, te decía que cuando tú deseas implementar realmente una eficiente ley de tránsito, el problema principal creo que radica en poder a los policías, a esos fiscalizadores, educarlos para que realmente se cumpla de manera efectiva, ya que muchas veces me parece que la población lo toma como de forma, me da la gana, el hecho de que un AMET, que ya no son AMET, te pare, en algunos casos te ponga la multa, en otros casos se pueda disuadir eso. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación para que realmente sea efectiva? Mira, en la ley, Patricia, la ley ordenaba que todo lo que era la AMET, todos esos agentes fueran a la Academia de Atillo a prepararse, no solamente en la parte policial, sino en esta nueva ley y en todo un protocolo de abordaje a los ciudadanos, porque ¿qué es un policía de tráfico? Incluso a los inicios nosotros no queríamos que esa policía de tráfico estuviese en la Policía Nacional, pero lamentablemente por un tema constitucional tuvimos que llevarlo a la Policía Nacional, al Ministerio de Interior, además que los militares no están en capacidad para poner multas ni infracciones. Sí, el auxiliar de la investigación del Ministerio Público es la Policía Nacional y tuvimos que llevar esa AME, que la queríamos como una policía aparte, la queríamos llevar de manera independiente. No se pudo así y lo que se hizo fue a tono con la reforma última que se aprobó de la Policía Nacional, así como tú tienes el DICA, el DICRIN, la DNCD, pues tienes una dirección especializada que se llama la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Pero esos policías debieron ir a la academia, debieron ir a la escuela, debieron formarse, porque la policía de tráfico no es una policía represiva.
es una policía más preventiva para prevenir, concientizar, orientar. Ahora, si el ciudadano viola, llenarle el acta de infracción. Por eso tú ves que muchas veces esos ciudadanos policías que tienen sus limitaciones abordan de manera muy violenta a los ciudadanos. El ciudadano con muchos problemas también les responde de manera violenta, y cuando la autoridad es arbitraria y es violenta, provoca entonces que el ciudadano le responda de manera violenta, y ahí es que no debemos llegar. Cuando tú agarres todos estos policías y los capacites, los eduques, vuelvo y repito, no solamente en esta ley, en la Constitución, en los derechos humanos, en cómo se aborda a un ciudadano que tú lo paras en un retén. Es decir, son todos esos elementos que nosotros aspirábamos que la DGC priorizara, pero no ha sido así. Tiene ese gran reto la DGC de lograr que sus agentes sean formados, capacitados para tener una buena policía en las calles. Bueno, no podemos concluir el programa sin hablar de la fuerza del pueblo. La bancada de los diputados ha crecido y seguirá creciendo. Y seguirá creciendo. ¿Cómo tú ves el futuro de la fuerza del pueblo, concluido su congreso? Mira, nosotros de manera satisfactoria concluimos en el mes de marzo el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo, donde se establecieron 17 grandes temas en 17 mesas temáticas de lo que es la Constitución, y fuimos parte de esa historia. Más de 13.000 personas, 7.450 que teníamos voz y voto, y de manera semipresencial 6.000 y picos que, aunque no eran miembros de la Fuerza del Pueblo, no eran afiliados, no eran dirigentes, hicieron sus aportes a través de las mesas semipresenciales. No podían votar, pero aportaron. Sus recomendaciones fueron documentadas en 899 propuestas que fueron aprobadas en esas 17 mesas. Producido este primer congreso, entonces nosotros nos abocamos en la Fuerza del Pueblo a trabajar en estos meses hasta finales de este año en llevar a que la Fuerza del Pueblo tenga 1 millón de afiliados. Lo dice el presidente Fernández, establece que ya con 1 millón de afiliados buscar otro nos lleva a 2 millones, y aquí se ganan las elecciones con 2 a 3 millones de votantes. Y sobre esa base es un gran trabajo que tenemos todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que a través de los formularios, como le digo yo, aprendimos en el viejo partido de manera análoga, y con la plataforma del CIGEL, pues lograr afiliar una gran cantidad y crear esa estructura que se dio en el Congreso, la Fuerza del Pueblo, que es a nivel territorial, a nivel sectorial y a nivel virtual. Y ya entonces, completada esa fase, entraríamos en el primer Congreso elector, Manolo Tavares Justo, que va a llevar a que la Fuerza del Pueblo entonces elija su presidente, porque los cargos que se tienen actualmente son transitorios, son temporales. Su presidente, su secretario general, los titulares de las diferentes secretarías, los miembros de su dirección política, de su dirección central, los coordinadores o presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones, sesionales, porque a partir de 16 de agosto para acá, el único partido que ha estado creciendo de manera continua, toda la semana juramentando, no solamente personas del viejo partido, del Partido de la Liberación Dominicana, sino otras personalidades, y van a venir de otros partidos, es la Fuerza del Pueblo. Usted no ha visto a ningún otro partido en un activismo tan intenso que ha llevado a que hoy por hoy la Fuerza del Pueblo sea el principal partido de oposición y el partido a vencer para el 2024 en las elecciones. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si llevamos y convencemos a la población, porque también estamos viendo que la gente está observando en Leonel Fernández, en la Fuerza del Pueblo, como el partido de la esperanza, porque hay mucha insatisfacción, incluso con los mismos dirigentes del PRM, que han estado pues cuestionando todo lo que son las propias políticas, es decir, de su propio gobierno, insatisfecho con muchas de las decisiones. Y entonces el pueblo es sabio. Cuando tú ves que un pueblo está apuntando a la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández, que todo el mundo está moviéndose hacia otro partido, te dice que no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva. Es decir, la apuesta hacia la Fuerza del Pueblo como partido a vencer en el 2024 nos obliga a nosotros, a eso que se está produciendo, a eso lo que la gente está viendo, a redoblar los esfuerzos, porque es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestros hombros. Sobre todo que usted sabe que en los últimos años el sistema de partidos políticos ha estado muy cuestionado. La ley de partidos políticos y la ley de reforma electoral debe llevar a que los partidos políticos empecemos a fortalecer nuestra imagen, nuestra institucionalidad, y sobre todo
que la gente entienda y vea la política como lo es, una actividad noble, pura, a través de los cuales por la voluntad política se resuelven la mayoría de los problemas, porque los empresarios están para hacer negocios, los curas están en la iglesia, los deportistas están en los centros deportivos, las ONG están trabajando con su función social, y en todos los países, sea Suiza, Estados Unidos, Europa, en Asia, la voluntad política es que resuelve los problemas de los ciudadanos. Tremenda entrevista, Tobías. Hablamos de tecnología, hablamos de tránsito y hablamos de política. Te agradezco muchísimo tu participación. Gracias, ingeniero. Gracias, Patricia. Y nada, te esperan años o meses con esa ley, pero yo creo que la vamos a tener al final del camino. Yo creo que sí, porque al final y en definitiva va a llegar el timing político, el timing legislativo, porque esto es una ley para todos, no en contra de nadie. Perfectamente. De nuevo, muchísimas gracias, Tobías Crespo. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.